Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, queridos alumnos. Hoy continuaremos con el módulo 2 de control de calidad, que compartiré la presentación, el cual trata sobre las herramientas básicas para mejorar la calidad. Algo les mencioné en la clase pasada, que existían 7 herramientas de calidad, las cuales mencionamos y en eso quedamos, pero en la clase de hoy voy a hablar más en detalle de estas 7 herramientas, especialmente de 4 que son las más usadas. El resultado de aprendizaje para este módulo es analizar las herramientas de mejoramiento de la calidad, examinando su alcance en los procesos y en los distintos usos en el quehacer profesional. La estructura de sesión o los temas que revisaremos hoy, la herramienta de control de calidad, los diagrama de Pareto, causa-efecto, método de estratificación, diagrama de dispersión y finalmente una conclusión de todos estos temas. Según lo que les mencioné la clase pasada, menciona algunas de las 7 herramientas de calidad. Listo, se cumplieron los 2 minutos. Acá en la imagen se ven algunas de las herramientas, como son los histogramas, los gráficos de control, el diagrama de dispersión, el diagrama de Pareto, causa-efecto, hoja de verificación y estratificación. Ahí podrían haber mencionado cualquiera de estas 7. Pero antes de hablar de estas 7 herramientas, les voy a hablar sobre el círculo de control de calidad. ¿En qué consiste? Es un grupo de alrededor entre 5 a 20 personas que se organizan, se reúnen periódicamente y debaten problemas de producción y operación. O sea, en resumen, dentro de las decisiones que ellos van a tomar es ver cuáles son los principales problemas de cada área que representa. Por eso los miembros van a ser un representante de cada área de la organización. Los alcances van a tratar justamente de los problemas a querer resolver según su área. Los recursos también van a depender de esta área, pero quién va a tener
la autoridad de decidir qué se hace y qué no es solo los altos mandos, o sea, una gerencia, un subgerente, un jefe de área. Pero el principal motivo de esto es debatir sobre los problemas de producción y operación en mejora de la calidad. De acuerdo a lo dicho anteriormente, ¿de qué técnica de las herramientas de calidad son la base para la resolución de problemas? ¿Será un diagrama de Pareto, un círculo de calidad, un diagrama de Chicago o el ciclo de Deming que lo mencionamos en la clase pasada? Eh, Piénsenlo en 2 minutos. Y pasados los 2 minutos, la respuesta correcta es los círculos de calidad. ¿Esto a qué se debe? A que, como bien dice su definición, es donde se van a debatir sobre los posibles problemas de cada área con el fin de encontrar la solución a estos problemas. Por eso se considera que son la base para la resolución de problemas. Herramientas del control de calidad. Nos ayudan para poder analizar estos problemas que se plantearon en el círculo de calidad y se puede conseguir el éxito con estas 7 herramientas debido a que las implementemos bien, la usemos de buena forma, tanto para el control de calidad como otras áreas, ya sea producción, marketing o administración. Y como bien les comenté en la clase anterior, también estas 7 herramientas podemos usar más de una para la resolución de problemas. El objetivo de estas herramientas es priorizar los problemas que se desean tratar, alcanzar el punto que describe el problema en términos de qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, etcétera, y el alcance de esto, y esquematizar las posibles causas asociadas al problema. Priorizar se refiere a que podemos tener múltiples problemas, pero siempre va a haber uno que va a ser el principal, o de solucionar ese, vamos a reducir mucho más, o sea, va a generar un mayor impacto en la resolución de ese problema versus otros, en cuanto al punto que describe el problema, el qué, cómo y cuándo, saber en qué sección se originó el problema, en qué momento,
cuándo fue, o sea, en qué turno, horarios, situarlo en el tiempo, ya sea semanas, días, meses, identificar a los responsables de esta área que va a plantear este problema y finalmente poder esquematizarlo para ver cuáles, qué alternativas son las causantes de este problema y poder resolverlo a través de alguna de estas 7 herramientas. De acuerdo a lo dicho sobre las herramientas del control de calidad, ¿cuáles serían sus objetivos? Priorizar, alcanzar y esquematizar ideas, esquemas, soluciones, alcanzar, orientar y planificar. Piénselo en 2 minutos. Y la respuesta correcta, como bien lo mencionábamos, es priorizar, alcanzar y esquematizar. Priorizar en cuanto al problema a tratar, alcanzar en cuanto al qué, cómo, cuándo, responsable y esquematizar es identificar las causas del dicho problema. Primera herramienta de calidad a mencionar, histograma. Bueno, el histograma, como se ve en la imagen, es una representación gráfica en forma de barra y nos ayuda a reconocer patrones y distribuciones, donde vamos a poner gráficamente números, variables y cifras de modo que los resultados que se visualicen de manera clara y ordenada, como se ve ahí. Y acá vamos a centrar los problemas principales al centro. Son los de mayor frecuencia y vamos a ver esta tendencia. Luego tenemos la hoja de verificación o de chequeo también, que es una tabla, un diagrama, puede ser en papel o quizás ya algún software, y lo que hace es registrar y compilar datos de forma sistemática y muy sencillo. Incluso en algunas empresas también lo hacen a través de una pizarra, así muy manual. Entonces, ahí en cada turno van anotando los datos que desean chequear según su ocurrencia. Por ejemplo, si yo quiero verificar la cantidad de defectos en un turno,
lo voy anotando en esta pizarra y así puedo tener un control diario, identificarlo por turno o semanal y con esos datos trabajarlos para ir mejorando. O incluso si necesito presentar los datos de cómo vamos a gerencia, también me ayuda esta información. El gráfico de control, que es representar gráficamente el comportamiento de las variables a través del tiempo. Pueden ser de diferentes tipos. Una herramienta muy útil para estas dos puede ser el Excel, porque el Excel nos ayuda a tabular datos y también a poder graficarlo, ya sea un gráfico de barra, de líneas o gráfico de torta, dependiendo del caso, los datos que queramos mostrar. Entonces, estas dos pueden ir en conjunto, porque yo puedo tomar esos datos de la hoja de verificación y quizás para hacerla más visual, aplicar un gráfico de control. ¿Qué herramientas del control de calidad permite discriminar entre las causas importantes y las que no? ¿Cuál creen? ¿Los gráficos de control, el histograma, causa-efecto o diagrama de Pareto? Analicen la frase en 2 minutitos y continuamos. Y la respuesta correcta es el diagrama de Pareto. Quizá a alguno le podía sonar más que era el de causa-efecto, pero ahora vamos a entender por qué es Pareto y no causa-efecto. El diagrama de Pareto es un método de análisis que nos permite identificar entre las causas importantes, vitales y pocas, y las que no lo son, triviales y muchas. Bueno, Pareto se representa también en un gráfico de barra que va de izquierda a derecha en orden descendente. ¿Por qué así? Porque así nos permite visualizar cuáles son estas causas importantes que van a ser las que van a estar eh, desde el lado izquierdo hasta las menos importantes que son las que van a ir en orden descendiente del lado derecho. Y esto nos permite concentrar los esfuerzos en los problemas que representan ese 80%. ¿Qué quiere decir? Que el 20% de las causas va a ser el 80% de esa solución.
Este es uno de los diagramas más comunes. Si han tenido alguna asignatura relacionada con estadística, lo pueden haber visto. Se usa tanto en economía como en sociología. Y como les decía, el 80% del éxito proviene del 20% de tu esfuerzo, el 80% de tu ingreso del 20% de tu esfuerzo, el 80% de los ingresos se genera con un 20% de los clientes. Quizás eso no suene, no les suene tan lógico, pero lo tiene, porque si yo vendo seguros o planes de ISAPRE, podría ser del 20% de los clientes, porque si yo me sectorizo en en fidelizar al cliente o enfocarme en atraer cierto tipo de cliente que tengan un sueldo más alto, versus tener muchos clientes con sueldos bajos, que puede ser más desgastante para el vendedor en poder concretar esa venta, que enfocarse solo en clientes que quizás ya tienen un producto con la ISAPRE, si es que dejamos el ejemplo como ISAPRE, y tienen ingresos más altos. Entonces voy a tener este 80% de los ingresos. Estoy ganando más porque me enfoqué solo en un, fijé mi estrategia solo en un 20% de los clientes. En el mismo caso, el 80% de las ventas se genera por el 20% de los productos. Esos dos van de la mano en el ejemplo anterior. ¿Y qué podríamos decir? Que de los dos primeros también van como distribuimos nuestro tiempo. Sí, y nos dedicamos un 20% de nuestro día a estudiar enfocados una materia, vamos a tener el 80% de éxito de aprobar el semestre. El 80% de los ingresos, del 20% de los esfuerzos, quizás sí, porque cumplimos una jornada de trabajo. Y en una situación problemática, el 80% del problema lo genera el 20% de las causas. ¿Qué es lo que se ve representado acá en el dibujo? Que estas dos barras podrían sumar ese 20% de las causas, pero me van a solucionar un 80% del problema, porque son las principales, las que más se repiten, que yo al preocuparme de solucionar ese 20% ya reduje ese problema en un 80%. ¿Y este gráfico para qué lo usamos? Como dice, hay 20% del esfuerzo, 80% de los resultados. La mejora continua, porque una vez que aplicamos Pareto, vamos a solucionar gran parte del problema, pero nos pueden seguir quedando problemas de menor envergadura, pero podemos seguir aplicando este diagrama hasta llegar incluso a cero problemas, lo que está asociado a la mejora continua. Para estudiar implementaciones o cambios como estaba antes, como hasta ahora, y a analizar y priorizar problemas. Justamente para eso nos sirve, para tomar decisiones sobre qué problemas solucionar en primera instancia. ¿Cómo aplicamos el diagrama de Pareto? Primero determinamos la situación problemática. Por ejemplo, esta situación problemática puede ser un servicio al cliente, la cantidad de reclamos. Entonces ya tenemos identificado esa situación problemática, los reclamos. Determinar los problemas es ver los diferentes reclamos que hay, porque si bien todos son parte del problema, pero pueden ser por diferentes causas. De cada problema vamos a recolectar los datos, vamos a ordenarlos desde de mayor a menor, quiere decir el reclamo que se ha dado, se ha repetido más en el tiempo, hasta el que quizás sea solo un reclamo, pero no por eso no lo vamos a incluir. Vamos a hacer esta tabla, por lo general, diagrama de Pareto, vamos a hacer una tabla de frecuencia,
Esa tabla es la que vamos a ordenar de mayor a menor y con ella vamos a realizar los cálculos, a graficarlo y finalmente ver esta curva acumulada que es esta y por último analizarla. Les traje un ejemplo para que quede mucho más claro cómo aplicamos los diagramas de Pareto. Pensemos que en una fábrica de camisas se han identificado los defectos que comúnmente se presentan. Entre algunos de los problemas se encuentran la calidad del hilo, patrones defectuosos, iluminación del centro de trabajo, entre otros. Durante el periodo de recolección de datos se registran las ocasiones en las que se presentan los defectos de acuerdo a su clasificación. Al terminar, contamos los defectos y obtenemos el total de ellos. A continuación ordenamos las cantidades de mayor a menor y las sumamos para obtener la cantidad total de defectos. El siguiente paso consiste en obtener los porcentajes que representan respecto al total cada uno de los tipos de defectos encontrados. Más adelante calculamos el porcentaje acumulado de acuerdo a su orden en el listado. De esta forma, la tabla ya nos presenta los defectos cuya incidencia combinada representan alrededor del 80% de los defectos totales. En este caso, se trata de patrones defectuosos y selección del tejido. El diagrama de Pareto va un paso más allá y nos representa la información de la tabla en forma gráfica. Primero trazamos los ejes. El horizontal representará el tipo de defectos de acuerdo al orden de la tabla, mientras que el vertical determinará la frecuencia con la que se presentaron. Luego, en forma de columnas, representamos la cantidad de incidencias para cada defecto. Para completar el diagrama, trazamos un segundo eje vertical que nos guiará para graficar con una línea el porcentaje acumulado de las incidencias. De esta forma, se resalta la relevancia que tienen los defectos más frecuentes en la calidad de nuestro producto. En conclusión, el diagrama de Pareto ayuda a priorizar los defectos que tienen un mayor impacto en la calidad de nuestro producto. De esta forma, nos encontramos con que el 20% de las causas de defectos se manifiestan aproximadamente un 80% de las veces. Bueno, en el ejemplo queda bastante claro la aplicación del diagrama de Pareto. De hecho, si se pudieron fijar bien, al armar la tabla, obtenemos los datos, el total de los datos, la frecuencia relativa y luego la acumulada. Y la frecuencia acumulada va a ser la que nos va a ayudar a determinar ese 80% de las causas, que en este caso era un 78, pero si tomábamos el tercer punto ya nos pasamos de ese 80%. Entonces, esas dos causas principales, en el gráfico nos quedaba aún más visible. Solucionando esas dos ya teníamos un 80% solucionado nuestro problema de calidad, enfocándonos solo en el 20% de las causas. Luego del ejemplo, también debemos considerar lo siguiente. Para realizar este diagrama, decidir las características, dibujar una flecha. Eh, quiero decir, bueno, eso en cuanto al diagrama de Pareto. Ahora les voy a hablar sobre el diagrama de causa-efecto, donde debemos considerar lo siguiente. Decidir la característica que siempre va a haber un motivo principal, y ese va a ir en la flecha horizontal. Luego vamos a elegir nombres generales de las posibles causas, y esa causa la vamos a ir desglosando. Cuando hemos registrado todas las causas posibles, las vamos a ordenar según la influencia que ejercen, según su significado técnico o según a los acuerdos que lleguemos. El diagrama de causa-efecto también es conocido como Ichikawa, que habíamos mencionado en la definición de calidad, porque él fue el creador de este diagrama, o también lo pueden conocer como el diagrama de espina de pescado por su forma, como se ve en el dibujo. Este es uno de los más usados porque es bastante eficiente para
poder determinar las causas principales de un problema y ver qué efecto producen y poder identificar cuál es la principal causa de ese efecto. ¿Qué ventaja nos aportaría un análisis de causa-efecto? ¿Cuál creen que sería el desarrollar capacidad de análisis, la resolución de problemas, el diferenciar, clasificar y categorizar? ¿O de las tres anteriores, todas son correctas? Piénselo en 2 minutos. Y la alternativa correcta es todas, porque el tener la capacidad de identificar las diferentes causas nos ayuda a trabajar más nuestra capacidad de análisis, por ende vamos a tener una mejor resolución de problemas y la capacidad de hacer este diagrama, de diferenciar, clasificar y categorizar las posibles causas y el efecto que éste puedan producir. Las ventajas, que ya las mencionamos, porque el desarrollar nuestra capacidad de análisis nos ayuda a conocer y entender los procesos y factores que inciden en él. Por ejemplo, si algún problema con una maquinaria, vamos a poder desglosar todo el problema que puede surgir, el que ésta falle, y eso también puede involucrar a los trabajadores, a los turnos o, o tantos otros posibles causantes de ese problema. Puede ser la mantención también, que no algo interno, pero también hay que considerar. Al ayudarnos a resolver problemas, poder identificar las causas desde la raíz, sobre todo. Va enfocado en solucionar causas raíz. Y al lograr diferenciar, clasificar, categorizar, secuenciar y organizar grandes cantidades de información. Porque también un causa-efecto, al igual que el diagrama de Pareto, podemos seguir aplicándolo hasta ir solucionando diferentes problemas. Incluso podemos partir por un causa-efecto y luego aplicar Pareto, porque en el causa-efecto vamos a conocer todas las posibles causas del problema y el Pareto nos va a permitir identificar cuáles son las principales. Acá les traigo un ejemplo de cómo podemos aplicar el diagrama de Ishikawa, causa-efecto o de espinas de pescado.
En esta ocasión mostraremos los Hola, en esta ocasión mostraremos los pasos para la construcción de un diagrama de Ishikawa, o también conocido como diagrama de pescado. Como primer paso, se debe colocar la descripción del problema dentro de una caja, es decir, como la cabeza de pescado. El segundo paso es el trazar una línea central en forma de flecha que conecta con el problema y colocar líneas angulares en donde se escriban las categorías de las posibles causas. Esto formaría el espinazo del pescado. Las categorías son llamadas las 6 M's: mediciones, materiales, máquinas, métodos, medio ambiente y mano de obra. El siguiente paso es realizar una tormenta de ideas para encontrar las posibles causas del problema. Una vez identificadas las causas principales, hay que preguntarse por qué. Las respuestas deberán escribirse bajo la categoría apropiada. El cuarto paso es volver a preguntar por qué y determinar el segundo nivel de la causa, escribiéndolas en el diagrama como subcausas, conectándolas con pequeñas líneas a la causa principal. Se repite este proceso hasta que se llegue a la raíz del problema. El último paso es encerrar con un círculo las causas que se identifiquen como las potenciales del problema. Como recomendación, si una causa resulta que tiene muchas subcausas, puede realizar un nuevo diagrama de Ishikawa específico para este problema. Bueno, como pueden ver, el video explica bastante bien los pasos a seguir de la construcción de un diagrama de causa-efecto y nos dice que si tenemos muchas subcausas podemos construir otro diagrama de causa-efecto para que sea aún más clara la solución a este problema. Y una lluvia de ideas que en el video le llamo tormenta de ideas nos puede ayudar a identificar las diferentes causas. También es uno de los más utilizados en tu compare. De acuerdo a los, las herramientas que hemos visto hasta ahora, ¿cómo resolverían el siguiente problema? El gerente de recursos humanos está analizando el ausentismo laboral. Para este análisis cuenta con una base de datos por turnos, departamento, género o edades. ¿Qué tipo de herramienta está utilizando y por qué? El histograma que nos permite representar gráficamente grupos, el diagrama de dispersión, porque analiza la correlación entre grupos, y Chikawa, porque mediante la base busca las causas en dicho grupo, o los modelos de estratificación, porque califica los datos y grupos de afinidad. ¿Cuál creen de estas cuatro herramientas es la que nos ayudaría a solucionar este problema? Piénselo en 2 minutitos.
Bueno, cumplidos los 2 minutos, la respuesta correcta sería el modelo de estratificación, que es lo que les voy a hablar a continuación. Porque califica los datos y grupos de afinidad, y así es, porque acá nos menciona que la base de datos está por turno, considera el departamento, el género y edades. Entonces, esos son datos necesarios para aplicar un modelo de estratificación, cuyo problema que queremos solucionar es el ausentismo laboral. Es la base para preparar los datos antes de aplicar otra herramienta gráfica, o sea, por eso no podíamos ni utilizar ni Pareto, ni, o sea, ni diagrama de dispersión, ni el histograma, porque primero tenemos que trabajar estos datos, prepararlos y después poder aplicar algún método gráfico. ¿Qué ventajas tiene aplicar estratificación? Evita las causas de un problema identificando el grado de influencia en ciertos factores. O sea, nos ayuda a agrupar datos según afinidad, rango etario, ciertas características que puedan tener en común. Sirve de base a las distintas herramientas de control de calidad, como les decía, porque acá nosotros vamos a tratar los datos, poder limpiar la base de datos para luego graficar, nos ayuda a comprender cualquier problema y obtener un resultado de análisis más complejo. ¿En qué se utiliza bastante los modelos de estratificación? Un ejemplo bien actual sería el censo, que sirve para ver el comportamiento de la población. También las fichas de protección social, porque seguramente han escuchado cuando hablan de los quintiles. Entonces, eso es un modelo de estratificación, porque para yo poder identificar esos quintiles, tuve que hacer este análisis, definir ciertos factores. Para medir la pobreza en el país también yo voy a definir ciertas zonas de Santiago o de regiones donde hay mayores casos, o también puede ser en el mundo del marketing. Si yo quiero llegar a cierto rango etario, entonces yo voy a hacer estudios sobre no solo la edad, sino también el género, los intereses de la juventud, si a ese grupo que quiero llegar, su estrato social. También es un modelo de estratificación, puedo hablar de ABC1, C1, etcétera. Esos son ejemplos, se ocupa bastante en sociología. Nos ayuda a analizar, definir problemas que necesitamos identificar, evaluar esta situación según los datos relacionados en el problema identificado y definir los factores de estratificación, o sea, los grupos en los que dividimos nuestra muestra, porque así vamos a hacer un mejor estudio de los datos, el poder definirlos en grupos. Luego de esos grupos los podemos trabajar ya sea con un histograma o un diagrama de dispersión o alguna otra herramienta de las 7 que estamos estudiando. Nos ayuda también a medir la contribución que tiene cada factor en la magnitud del problema, poder graficarlos para encontrar la tendencia que existe entre las causas. Incluso si yo tengo definido un grupo, gracias al modelo de estratificación, después puedo aplicar un diagrama de dispersión para ver la relación de ese grupo como tal, ver si tienen, están muy relacionados o quizás no tienen nada que ver. Entonces ahí tendría que revisar mi estratificación o quizás decidirme por un histograma o otro tipo de representación gráfica. Y finalmente comparar las diferentes causas
para observar la existencia de diferencias significativas entre cada una. También no solo me ayuda para agrupar, sino también para identificar diferencias. En este video les va a quedar mucho más claro cómo funcionan los diagramas o modelos de estratificación. Digamos que trabajamos en el departamento de calidad de una empresa que manufactura autopartes. Se cuenta con 3 líneas de producción y en cada una hay un supervisor que rechaza las piezas que contienen algún tipo de defecto. Los supervisores simplemente desechan las piezas defectuosas, por lo que es difícil saber la naturaleza del problema. Para analizar a mayor detalle el problema, le pedimos a cada supervisor que ordene las piezas de acuerdo con el tipo de defecto que presentan. Debe realizar esta clasificación durante una semana. Para construir el diagrama de estratificación, elaboramos una matriz en la que organizaremos los datos recolectados al final de la semana. En la parte superior colocamos la maquinaria donde provienen las piezas y en la parte izquierda colocamos los defectos que pueden ocurrir. Al final de la semana, separamos las piezas de acuerdo a la línea de producción y al defecto que presentaron. Marcamos en el diagrama la cantidad de piezas por el tipo de defecto y la máquina de donde proviene. Posteriormente, contamos y sumamos los defectos registrados. Con este diagrama podemos identificar de mejor manera el origen de los defectos, así como precisar el problema con mayor detalle. Como podemos observar, nuestra prioridad será resolver el proceso de llenado en la máquina número 2. Otra situación que se torna evidente es el desempeño general de la máquina número 2, ya que presenta una cantidad de defectos que supera por mucho a la cantidad de defectos de la máquina 1. También nos sugiere que debemos tener cuidado con el proceso de llenado que resulta ser el más problemático para las 3 máquinas. Para terminar el diagrama de estratificación, se elabora un diagrama de barras en el que por cada causa de defecto se distribuyen las frecuencias de cada una de las máquinas que se analizaron. Como se observa, la información es mucho más completa y nos permite comparar el desempeño de las máquinas entre sí para los distintos tipos de errores que se producen. Una vez más, podemos concluir que el proceso de llenado de la máquina 2 es el que más problemas presenta para la producción de piezas de autopartes, mientras que las otras máquinas presentan una menor incidencia de defectos. Con este diagrama podemos identificar de mejor manera el origen de los defectos, así como precisar el problema con mucho mayor detalle. Para proponer una solución, no es lo mismo reportar 120 piezas defectuosas que identificar el problema y medir su efecto en la producción. Los resultados de la estratificación también ayudan a marcar prioridades al momento de proponer soluciones. Continúa revisando las siguientes herramientas estadísticas para aprender sobre otros métodos para resolver problemas de calidad. Bueno, en el ejemplo, ocupa la estratificación no en un tema social, sino en un problema de maquinaria. Ahí podríamos decir que la recolección de datos usó una hoja de verificación, donde fue recolectando. Podemos decir también que usó un causa-efecto para identificar los posibles defectos que pueden tener estas piezas, como sea hay porosidad, llenado, etcétera, etcétera. También podría haber usado un Pareto al final, porque es un gráfico sencillo, pero también podría haber usado un Pareto para corroborar que efectivamente cuáles eran los principales defectos. Pero gracias a la estratificación identificamos que el principal problema era la máquina número 2. Entonces, incluso si queremos una solución más detallada, podemos enfocarnos ya solo en analizar los problemas de la máquina 2, ya sea con un causa-efecto o un histograma y poder solucionarlo, y ahí estaríamos eh, abarcando un porcentaje mayor de solución del problema planteado. En resumen, la estratificación nos ayuda a eso, a poder sectorizar el problema principal, agruparlo y
buscar las posibles soluciones de esto. Como dice ahí, clasifica porosidad, llenado, maquinado, molde y ensamblado, donde el que se da con mayor frecuencia era el llenado en la máquina 2. Los diagramas de dispersión, que también lo hemos mencionado por ahora, también pertenece al mundo de la estadística. También se le conoce como el gráfico de dispersión o correlación. Es un gráfico o representación gráfica de dos variables para un mismo conjunto de datos, y lo que hace es analizar la relación de estas dos variables, porque siempre va a haber una variable independiente versus una dependiente. Y quizás es la principal dificultad que esto tiene, el poder identificar cuál es cuál variable. Ambas variables, llámese X o Y, se van a representar en el plano cartesiano y van a tener a través generalmente se ven puntos, un diagrama de puntos donde vamos a estudiar una línea de tendencia, la cual va a mostrar si existe o no relación entre ellas y donde definiremos su tipo de correlación. El tipo de correlación puede ser positiva, negativa, nula. La positiva se refiere cuando esta variable X o Y está relacionada proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentar X, necesariamente va a aumentar Y, o al revés, si yo disminuyo de X, va a disminuir Y. Un ejemplo es si una persona realiza horas extras, va a ganar más dinero. Las horas extras las podemos identificar como la variable X, y que va a ganar más dinero la variable Y. Entonces, a mayor horas trabajadas, mayor ganancia. La correlación negativa es todo lo contrario, que al aumentar la variable dependiente, mi variable independiente va a disminuir o viceversa. Por ejemplo, en la construcción de una vivienda, entre más trabajadores tenga, que va a ser mi variable X, me voy a demorar menos en construir, que va a ser mi variable Y. O sea, esto, o también puede ser con materiales. Si yo cometo menos defectos, o sea, para mi productividad. Si tengo una mayor cantidad de trabajadores, me voy a demorar menos. Si tengo eh, menos recursos, puedo tener quizás mayores beneficios en una construcción. Y la correlación negativa quiere decir que no existe ningún tipo de relación entre ambas variables, y esta va a tener un valor cero, que ya lo vamos a ver más adelante cómo lo podemos calcular. Y esto en gráfica vería de la siguiente manera. Tenemos la correlación positiva, negativa y nula. Y la tendencia que esta tiene, que positivo va a tender a infinito y negativo va a tender a cero. Entonces, en base a lo mencionado anteriormente, cuando contamos con una correlación negativa en una relación proporcional, inversa, dispersa o analítica, piénsenlo en los minutitos.
Listo. Como bien les mostraba en la definición de los tres tipos de correlación y en los gráficos, la respuesta correcta sería relación inversa, porque al aumentar una de mis variables, necesariamente la otra va a bajar o viceversa. Son inversamente proporcionales, como se dice en el mundo de las matemáticas. Para poder aplicar un diagrama de dispersión, debemos conocer el coeficiente de correlación, que esta es una fórmula matemática donde vamos a considerar dos variables, que va a ser el denominado SXY, que es la covarianza de XY, la desviación estándar de X, SX, y la desviación estándar de la variable SI. Y estos datos en la fórmula del coeficiente de correlación, el cual la vamos a llamar R, va a ser igual a los SXY dividido SX por SY. Así obtenemos el coeficiente de correlación, el que nos va a indicar qué tipo de correlación existe en un determinado problema. Pero no siempre nos van a dar la covarianza. En algunos casos vamos a tener que calcularlo. Y la fórmula es la siguiente. Los SXY va a ser igual a la sumatoria de X por Y dividido N, que es el número de variables que podemos tener en el problema, menos el promedio de X por el promedio de Y. N también se le puede llamar el número de muestra o la cantidad de datos que podemos tener en dicho problema. También es como un tipo de promedio de sumatoria de de XY por YY dividido N. ¿Qué información nos entrega la covarianza? Es un valor que indica el grado de variación entre dos variables aleatorias respecto a sus medias. Así se define la covarianza. Más que cómo saber cómo se calcula, lo importante acá es tener la capacidad de interpretación de tener esa claridad de qué tipo de correlación tienen y pues, que se va a estar visualizado en el gráfico de dispersión. Así que me interesa que con eso se queden más que cómo se calcula, porque eso lo pueden hacer con la calculadora, con Excel, simplemente tener la claridad de los datos. Y la desviación estándar es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión, cuya fórmula es, ya sea para S sub X o para S sub Y, la raíz de la sumatoria de los X sub Y al cuadrado dividido N menos el promedio al cuadrado. Y R, que era nuestro coeficiente de correlación, nos va a entregar la información que ya habíamos mencionado anteriormente, que si nos da un R igual a 1, vamos a tener una correlación positiva perfecta. Si el valor varía entre 0 y 1, va a ser una correlación positiva, como bien mostraba el gráfico, va a tender a infinito. En R igual 0 no existe ningún tipo de relación, así que ahí vamos a ver diferentes puntos dispersos en el gráfico. Y si la correlación varía entre el -1 y 0, se considera negativa, que va a tender a 0. Y al igual que con las herramientas vistas anteriormente, les traje un video para que esto nos quede mucho más claro cómo lo podemos usar. Supongamos que en una fábrica de pintura se requiere investigar la relación entre la velocidad de agitación en el proceso de mezclado y el porcentaje de impurezas presente en la pintura. El primer paso consiste en recabar los datos.
Debido a que debemos recolectar los datos por pares, creamos una tabla con dos columnas. En la primera colocaremos los datos correspondientes a la velocidad y en la segunda el porcentaje de impurezas encontradas. Para nuestro primer par de datos, ajustamos la máquina de mezclado a una velocidad de 20 revoluciones por minuto y al finalizar el proceso, medimos la cantidad de impurezas que presenta la pintura. Repetimos el proceso a distintas velocidades y medimos su correspondiente porcentaje de impurezas. Para elaborar la gráfica, en primer lugar trazamos el eje horizontal que corresponde a la variable que controlamos durante la recolección de datos, es decir, la velocidad de la máquina de mezclado. El eje vertical servirá de referencia para el efecto producido, en nuestro caso, el porcentaje de impurezas. Ya que hemos establecido los ejes de la gráfica, señalamos con un único punto la intersección de cada uno de los pares de datos en nuestra tabla. Recordemos que podemos inferir el tipo de correlación que presentan los datos a partir de la forma en que están distribuidos los puntos de la gráfica. En nuestro ejemplo, estamos ante una correlación positiva, pues en términos generales, entre mayor sea la velocidad a la que opera la máquina de mezclado, es mayor la cantidad de impurezas que encontramos en la pintura. La gráfica de dispersión nos ayuda a conocer la correlación que existe entre un fenómeno y su resultado. En caso de que no exista correlación entre las dos variables, podríamos realizar un nuevo diagrama de dispersión para buscar otra variable de causa. Y bueno, lo que menciona acá en la conclusión sobre de no existir correlación, buscar otra variable causa, lo que podemos, a lo que se refiere es que podemos ir ajustando los datos, quizá eh, eliminar los que quedan más lejanos en el diagrama y ahí vamos a tener una correlación ya sea positiva o negativa. Y en esta parte donde acá en este ejemplo simplemente tomaron los datos y luego graficaron y con eso llegaron a una conclusión sobre qué tipo de correlación era, según la gráfica. Pero estos datos también los podemos trabajar si queremos calcular la correlación. Tendríamos que calcular, o sea, primero que todo, identificar a qué corresponde X e Y. En este caso, el eje Y va a corresponder a la velocidad y el porcentaje de impurezas al eje X. Y entonces, teniendo esa claridad, podemos calcular el porcentaje, o sea, teniendo esa claridad, podemos calcular el promedio de X, el promedio de Y, multiplicar la velocidad por la impureza, que va a ser nuestro X por Y, y ahí calcular su promedio. Y con esos datos ya podemos calcular la desviación estándar de X, de Y, de los X por Y, y según la cantidad de datos que tenemos acá, que tenemos 13, 12, que va a ser nuestro N, el número de la muestra. Entonces ahí podemos aplicar las fórmulas que les expuse anteriormente y con eso podemos obtener nuestro coeficiente de correlación, el cual debería corroborar lo que vimos en la gráfica, que tiene un comportamiento positivo. Así lo pueden hacer a través de una tabla, en este caso no es de frecuencia, sino de los promedios, de X, de Y y de los X por Y. ¿Cómo aplicamos un diagrama de dispersión entonces? Primero que todo, determinar la situación, que debemos tener claro qué es lo que está ocurriendo, porque de no ser así, no vamos a poder establecer las variables a estudiar. En el ejemplo anterior era la impureza y velocidad, pero a poder identificar bien las variables, a poder determinar
qué corresponde a X y qué corresponde a Y, porque podemos llegar a un análisis erróneo de pensar que la variable independiente es dependiente y eso nos puede llevar a datos erróneos. Por eso siempre es bueno comprender el contexto del problema que estamos tratando. Luego de eso, de determinar las variables, vamos a recolectar los datos de cada variable. Si están como en este ejemplo, simplemente aplicar, o sea, graficar o hacer los cálculos pertinentes. De no ser así, debemos definir un periodo de tiempo para conseguir estos datos. O sea, si yo lo voy a hacer de forma semanal, mensual, semestral, tengo que tener bien definido, cosa que lo que estoy midiendo tanto para el eje X como el eje Y concuerda, o sea, sean ambos datos semanales o ambos datos mensuales y no uno semanal y el otro mensual. Ahí voy a estar cayendo en información errónea. Por ende, ambos datos deben estar dados en el mismo periodo de tiempo. Luego ubicar estos valores en sus respectivos ejes. El y va a ser la variable dependiente y el x la independiente, según la definición del plano cartesiano. El eje x es vertical y el y horizontal. Luego determinar el coeficiente de correlación según las fórmulas que recientemente vimos y ver cómo debería comportarse la gráfica. Luego analizo el diagrama según el coeficiente de correlación y el gráfico, ir viendo cómo es el comportamiento de estas dos variables para definir si es correlación positiva, negativa o nula. Y luego de eso puedo tomar una decisión. ¿Qué ventaja me podría traer el utilizar el diagrama de dispersión? Analizar la relación entre dos variables, calcular el porcentaje de fallos de una relación, analizar la relación de dependencia entre las variables o discriminar entre causas importantes y las que no. ¿Cuál de estas cuatro alternativas creen que sería la ventaja de utilizar un diagrama de dispersión? Tómense 2 minutos para analizar, de acuerdo a lo que hemos hablado.
Y la respuesta correcta es analizar la relación entre dos variables, porque el discriminar entre causas es importante y las que no, estaríamos hablando de un diagrama de causa-efecto. El porcentaje de fallo en una relación, eso se aleja de las 7 herramientas de calidad y quizás se podrían confundir con analizar la relación de dependencia entre variables, pero acá lo que estamos viendo es cómo se relacionan entre sí. Como les exponía en los ejemplos, va a ser positiva si y, y ambas en conjunto. Por ejemplo, si yo trabajo más, voy a ganar más tiempo en una construcción, que sería la relación inversa. O de plano, y por eso el diagrama de dispersión se utiliza bastante de la mano con el de estratificación, porque así corroboramos que esos grupos sí tienen relación entre sí. No lo demostramos, lo validamos con, para finalizar, podemos concluir que la herramienta de calidad sí nos sirve para la toma de decisiones, son de gran ayuda para que los altos directivos de las organizaciones puedan replantearse sus planes estratégicos, porque en base a esta herramienta tenemos eh, problemas, ver cómo se relacionan entre sí, mostrarla de forma gráfica, llevar un control de los datos también, como mostramos en la hoja de verificación. Nos sirve para recopilar, visualizar y analizar los datos, y el poder usarla en conjunto nos puede ser muy útil, de gran ayuda, para resolver problemas complejos. Es bueno saber también que esta herramienta son rediseñables o eh, resguardados para un futuro informe, una planilla Excel que es de gran ayuda. Lo más utilizado es la organización, y ya si queremos ser más eficiente, podemos hacer un dashboard con estos datos, con Power BI, ya que sería para mostrar esta información a gerencia. Eso, todas las áreas tienen que estar comunicadas entre sí para poder tener la información a tiempo y hacer un buen uso de estos datos, una buena presentación y que sean datos fidedignos. Porque pueden utilizarse para diferentes fines. En nuestra vida cotidiana, para armar un mejor plan de estudio, de, en- para temas más organizacionales, de plantas productivas, de diferentes
Espero que esta información sea muy útil para sus trabajos, que tomen desde adelante si las saben utilizar bien. Les garantizo éxito en ellas. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima clase. Que descansen y estén muy bien.